pie, así que espero no haya algún problema. Pero créanme que ha sido muy complicado estos 2 días, pero esperemos que pronto pase. Decían en Cuba, decían los hermanos allá, no hay mal que dure 100 años ni fidel que lo resista, así que no creo que sea tan grave. Bueno, estábamos llegando a 1 Corintios capítulo 7 y voy a mover esta a lo mejor, ya, un poquito. Vamos a llegar a un texto que le estaba dando muchas vueltas cuando lo tenía que predicar, pero me di cuenta de algo, de que en otros ambientes, en otros lugares quizás no luchan tanto con esto que vamos a leer, pero nosotros al estar en un ambiente obviamente más expuestos, pues sí vamos a luchar mucho con esto. Miren, abran su Biblia en 1 Corintios que estamos viendo allí. Bueno, ya por cuestiones obvias no vamos a tener la diapositiva, solamente los voy a ir guiando. Y si alguien quiere después la diapositiva, pues se las puedo hacer llegar. Tengo todas, o hermano las tiene en el computador. Si quieren para ampliar sus estudios, pues se las pueden pedir. Pero antes vamos a orar para entrar directamente al texto. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, esta noche, Señor, que nos permites estar aquí a un grupo de hijos tuyos para venir y escuchar tu nombre. Te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, así como también avives el deseo de aquellos que no han podido venir, Señor, que pudiendo, que puedas poner en su corazón este deseo de estar acá. Te damos gracias también por los que se han mantenido. Entendemos que cada día es más difícil poder tener reuniones entre semana. No obstante, Señor, síguenos permitiendo y que nunca desaparezca esta realidad, esta necesidad de escuchar la palabra a media semana, porque es tan necesaria, así como la oración y la propia lectura de tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta noche es El uso de la libertad que agrada a Dios. Cuando hablamos del uso de la libertad, vamos a ir viendo cómo Pablo empieza a darle unos consejos a los corintios para que hagan buen uso de esta libertad. Les decía, lo que vamos a ir viendo, usted se va a ir identificando y va a darse cuenta que estamos muy expuestos a esta realidad. Y abran su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Primera Corintios capítulo 10, versículo 23 y 24. Primero los leo yo. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Aquí vemos que Pablo viene hablando en los capítulos anteriores, si se acuerda del capítulo anterior, el capítulo 10, del versículo 1 hasta el 22, cómo viene hablando acerca de la idolatría y cómo la carne era un problema para los corintios, porque consideraban que el exponerse a comer ese tipo de carne era ser partícipe de esta idolatría. Y Pablo les advierte y dice, bueno, lamentablemente toda la carne se mata en el mismo lugar y se expone, dice, pero si para alguien es impropio comer la carne, pues simplemente entonces no la coma, pero no porque en sí sea algo malvado o perverso, sino porque ya está afectándole a alguien. Cuando habla de este fundamental o todo edifica, no todo edifica, la palabra significa literalmente es construir, es algo que se construye, así como yo creo que recuerdan cuando se estableció este lugar, las bases eran muy fuertes para poder sostener esta estructura. Así habla de estar edificados de la misma forma. Miren, busquen Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Y aquí Pablo también les advierte a los colosenses acerca de lo mismo y les dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Al igual que los corintios, a los colosenses experimentaban esto, y Pablo les habla de esta forma de vida que deberían de tener ellos, donde cada cosa que ellos hicieran se viera reflejada en un acto directo hacia Dios. Miren, Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32.
dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, ahí vi la misma palabra que vimos anteriormente, y daros herencia con todos los santificados. Entonces Pablo, cuando expone este texto, o está escribiéndoles esta carta, habla de este fundamento y de esta edificación. Dice, si estás edificando sobre algo que no va a edificarte como tal, o si estás construyendo algo sobre algo que es muy débil, va a caer. Y dice, simplemente, todo es bueno, pero no todo edifica. Hablemos de cosas que son buenas, no, el ejercicio es bueno, y todo creo que sabemos que es bueno. Pero ¿qué ocurre? Y yo creo que lo hemos visto, cuando algunos creyentes prefieren ir a hacer deporte que venir a la iglesia. Entonces ya se convierte algo bueno en algo que no edifica. Y podemos ir abarcando así, ¿no? Dices que a mí me llama la atención cuando dices que, aquí no sé si lo hagan, pero suele hacerse que algunos santifican los instrumentos musicales. Y yo le digo, es que no hay instrumentos del diablo, todos los instrumentos son igual. El problema hay que santificar al que está tocando el instrumento. El aparato está allí, si lo ocupa un rockero, pues va a cantar lo que quiere el rockero. Si el mismo equipo lo utiliza un cristiano, va a cantar lo que quiera. Entonces el problema no es el instrumento. Yo no creo que haya instrumentos santos. Yo creo que hay santos que tocan instrumentos. Pero el instrumento ahí está, los vemos ahora, ¿no? Si nadie los toca, no van a hacer ruido por hacer. Entonces el problema, todo deriva lo mismo. Todo es lícito, pero no todo conviene. Ahora, dentro de las pautas que hemos visto de Pablo, Pablo es tan certero que nos advierte de, más que apelar a los sentimientos, apelar a la razón. Porque yo trato lo que más puedo, de no ser, de dejar que la gente decida en base a su relación con el Espíritu Santo. Porque si yo me convierto en ese Espíritu Santo, créame que le voy a echar a perder su vida. Porque yo te me equivoco. Y después la gente puede decir, tú me recomendaste esto, te le di la opción, no, tú lo dijiste. Entonces es bueno que la gente tenga esta apertura, que tenga esto, por eso dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Cuando nosotros tenemos esa como prioridad, dejamos de pensar en nosotros mismos para agradar al otro. Y yo creo que una de las, vamos a verlo acá, la mejor muestra de amor hacia el hermano es cuando tú dejas de hacer algo que puede afectarle al otro. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de que para el más débil puede ser confuso. Y vamos a ir viendo. Miren, sigamos al 25 al 30. 1 Corintios 10 del 25 al 30, y voy a ir leyendo un versículo a la vez y voy a ir complementando con textos. De todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Les había dicho, si recuerdan, para ellos comer algo que había sido matado, muerto en un rastro, vamos a llamarle así, pero que esos que hacían este tipo de trabajo lo ofrecían a sus dioses. Imagínense, llegaban a la carnicería y decían, no, pero es que esto fue ofrecido a una deidad. ¿Qué hacían los corintios? No, entonces no lo comamos. Y Pablo dice, bueno, aquí les dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Por eso, mire, ¿se acuerda que cada que oramos, ¿qué hacemos? ¿Por qué oramos? Simplemente porque no tenemos nada que hacer. No, porque dice que se santifican los alimentos a través de la oración. Mire, 1 Timoteo 4, versículo 4 y 5. No es por moda, no es porque seamos muy fanáticos, sino es porque es un motivo de agradecimiento y orar por lo que estamos comiendo. 1 Timoteo 4, versículo 4 y 5. Dice, porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice? ¿Cuándo puede ser algo malo? Si por salud usted no puede comer algo, entonces no es bueno, pero por su salud. Pero en realidad se puede comer de todo, mire. Y nada es de desecharse, pero acá está la clave. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué cosa? Hay relatos, me llamaba la atención, un misionero en África.
Ellos, al ver que les estaba exponiendo y algunos se estaban convirtiendo, le empezaron a dar veneno en su alimento, pequeñas cantidades. Y él comía y decía como, ya van tanto tiempo, tanto. Hacer la historia corta, se convirtieron y dice, pero ¿por qué no te has muerto? ¿Por qué no me he muerto? Dice, sí, porque estuvimos poniendo veneno durante muchos años. Y yo creo que ahí dice, bueno, porque yo oraba por el alimento. Ustedes me lo ofrecían, yo oraba, yo lo comía. Y es un testimonio bien interesante, no recuerdo exactamente el nombre del misionero, pero ahí es una evidencia del por qué oramos. Es para santificar el alimento, no es porque queramos que los demás nos vean, no, es una forma de agradecer. Dios, tú has provisto, mañana será otro día, pero es una forma de agradecimiento. Mire Romanos 14:23. Y el texto dice así, y aquí es importante, ¿no? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tanto en Corintio como en Roma se presentó la misma situación, y Pablo les dice, si tú dudas de lo que estás comiendo, ya no lo haces con fe, ¿sabes qué vas a pecar? Mire, regresemos a 1 Corintios 10, y versículo 27, les decía, para nuestra realidad en México, vamos a luchar mucho con esto. En otros países no, por no hay tanta influencia católica como la hay aquí. Pero mire 1 Corintios 10:27. Si algún incrédulo, ojo, mira quién está reforzando, alguna persona que no es creyente, os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Les decía, fiestas patronales, ¿no? ¿Qué hace? ¿Va? ¿No va? ¿Es pecado? Aquí dice, ahí no está diciendo que es pecado. Dice, por motivos de conciencia come, aunque nos va a dar una pauta, pero ya nos está hablando. Pensemos en actividades muy católicas, bautizos. ¿Va usted o no va? Primeras comuniones. Y puede seguir la lista, después que seguía después la primera comunión. ¿Qué otra actividad católica? Otra actividad muy católica. ¿Después qué sería? Sí, ¿qué otra actividad católica? Bautizos, primera comuniones, 15 años, son actividades católicas y que probablemente todos nos vamos a ver enfrentados a esa realidad. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Porque no, en la Biblia no aparecen estas actividades religiosas, pero ¿qué hacemos? Y vuelvo a leer el texto. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y ahí es donde entra la conciencia de cada quien. Si te invitan a una fiesta patronal o alguna de estas actividades católicas, tú decides ir o no. Pero no es pecado. Aquí no lo está diciendo que es pecado, ni está condenando el ir a esas actividades. Y se da cuenta cómo a veces podemos ser tan religiosos, ahí sí se aplicaría el término, donde condenamos a aquel que va. Y pensando Pablo en esto, empieza a corregir, mire, versículo 28. Pero, aunque no está así, pero vamos a darles énfasis. Pero, si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces dice, bueno, por respeto al que ya te está manifestando que es nuevo, entonces no tendrías que hacerlo. Y entonces ahí donde entra su conciencia. Pues les decía que la mejor muestra de amor es cuando usted deja de hacer cosas por respeto al otro. A veces a mí me han invitado a actividades, es la fiesta de mi pueblo. Yo digo, ok, él no es creyente, pero ¿qué ocurre si me encuentro un creyente? Y que diga, ¿y cómo tú estás acá? Yo que diga, bueno, me voy, ya no como, ya me voy. A veces evalúo, ¿sabe qué? Mejor ni voy. Pero no es porque sea pecado, porque digo, puede ser que me vea una persona nueva en la fe y más que edificarlo, lo voy a confundir y termine haciendo algo que Dios no aprueba. Y al rato, recuerde, los más débiles, los que son más mañosos, vamos a llamarlo así, suelen ocupar este tipo de cosas como excusa para pecar más. Bueno, tú estuviste en la fiesta patronal, yo nomás me emborraché y me puse y hice todo. Y sí, empiezan a justificar acciones. Y por eso que Pablo lo advierte. Mire versículo 29.
La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Qué está diciendo en resumen? Por causa de tu hermano que es más débil en la fe, por causa de tu hermano que no tiene tanto conocimiento, ¿sabes qué tendrías que hacer? Limitarte. Si algo le afecta a tu hermano, entonces no lo hagas. Por eso les decía que es una muestra de amor. Cuando uno entiende que todo esto es para glorificar a Dios, cuando uno entiende que la prioridad es el bienestar del otro, uno deja de hacer cosas. Mire Romanos 2:24. Cuando está hablando de la ley, y probablemente aplicamos en el mismo contexto, aunque lo estamos sacando un poquito de su contexto, los versículos, pero mire cómo se dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué? Por tener una doble apariencia, por tener una actitud que quizás no es acorde con lo que predicamos. Y muchas veces la gente, mire, yo creo que todos han experimentado algo así, probablemente. El incrédulo es muy mañoso cuando quiere justificar su falta de compromiso con Dios, acusándolo a usted o a mí. ¿Y cómo tú hiciste esto? ¿Y cómo tú que tienes conocimiento haces lo otro? ¿Y cómo tú dices, bueno, cuando se da pauta a esta inmadurez, vamos a llamarlo, y que nosotros somos parte para que la persona se pueda justificar, nosotros estamos deshonrando el nombre de Dios? Por eso que les decía, en nuestra realidad vamos a enfrentarnos con esto. ¿Va o no va usted a una de estas actividades? Y si va y encuentra a alguien y dice, pero entonces ¿podemos venir a estas actividades? ¿Qué hace usted? No se trata de ver qué es lo que le parece, más bien estar evaluando. No es hipocresía como lo hizo Bernabé, que comía con los judíos y cuando llega Pablo deja de hacerlo. No, por eso su conciencia, si usted decide no ir, pues quizá mejor dele las gracias a la persona y diles, mira, ¿sabe qué? No puedo ir. Y quizá ni justificarse, porque es la realidad. Mire versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Mire cómo Pablo dice, si tú vas, oras y estás participando de esta actividad, ¿por qué se juzga que fuiste? Porque hace un contraste, ¿no? Dices, si vas, pero hay una persona que te dice que no es correcto, por respeto a él no lo hagas, dice, pero si tú participas, oras y das gracias, dice, bueno, ¿por qué se ha de juzgar que lo estés haciendo? Y es una disyuntiva, no me pregunte, pero entonces voy o no voy, póngase a orar. Porque al menos hasta los textos aquí vienen diciendo, ponte tú a cuentas con Dios y que el Señor te muestre si ir o no ir. Mire, no está, bueno, pensé que estaba en la gráfica, siempre me pierdo. Romanos 14, miren, algo bien interesante. Vamos a pensar en las fiestas patronales que todos nos vamos a enfrentar acá. Espero que no vaya usted diciendo que yo lo estoy motivando a que vaya a hacer esta actividad. Solo estamos leyendo lo que la Biblia dice y cada uno tiene el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo te va a ayudar a discernir. Mira, el título ya nos dice algo, los débiles en la fe, los más nuevos en la fe. Mire, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y a veces, ¿qué hacemos? Sabemos que dice algo fuera de contexto, sabemos que evalúa algo mal y lo primero que hacemos es atacarlo con Biblia. Y dice Pablo, eso no es para esto. Versículo 2, mire, en parte con la comida. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, entendiendo el mismo concepto de la carne. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces dice, si tú comes, quédate tranquilo. Y si tú no comes, también, pero no se ataquen entre ustedes. Mire versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mire las fiestas patronales. Vamos, aquí nos puedes dar un contexto o una explicación.
Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente o en su conciencia. El que hace caso del día, mire, ¿qué dice? Lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Se da cuenta cómo lo resume fácil? Él celebra este día y así, bueno, yo no quiero ir, pero igual doy gracias a Dios por eso. ¿Tú quieres ir? Pues ve, no tengo por qué juzgarte. Y les decía, es una realidad a la que nos vamos a ver enfrentados, y la pregunta, más bien el desafío es, decida usted con la ayuda del Espíritu Santo qué hacer. ¿Va a alguna de estas actividades o no? Si ellos ponen un día prioritario para hacer alguna actividad, dice que lo están haciendo para el Señor. Y el que no lo hace, también lo hace para el Señor. Porque el Señor, mire, a mí me llama mucho la atención con respecto a esto y todo lo que estamos viendo, porque en el mundo, ¿qué se considera el 31 de octubre? Ya, pero a la luz de este texto todos los días son de Dios. El mundo nos ha hecho creer que ese es el día exclusivo de ellos. Y no dudo que se hacen más fechorías y más maldades, pero en realidad todos los días son del Señor. Ahora, lamentablemente por el pecado de la humanidad, quizás, no dudo de que se haga ese día, algunos lo ocupen para hacer más perversiones, pero no obstante, no es que Dios lo apruebe y que Dios lo esté de alguna forma dando rienda suelta. Es tanta la perversidad del ser humano de que pueden llegar a eso y más. La nación de Israel, lo hemos visto, ofrecía a sus hijos a una deidad que se llamaba Baal, y los ofrecía y los quemaban. Y ellos que tenían la evidencia directa de Dios, ¿qué nos puede esperar a nosotros de una cultura que se dice cristiana, pero nada más de nombre? Porque en realidad estamos pervertidos desde la cabeza, desde el gobierno hasta abajo. Ve que ahora hacen sus rituales demoníacos, pero ahora hablan de un estado laico y bueno, no es así, pero bueno, vean, y ya desde ahí empieza el bombardeo, porque eso, bueno, si se puede hacer esto, entonces se puede hacer lo otro. Entonces todos los días son del Señor. Llegamos a otra parte y les decía, decida usted, ore al Señor y que el Señor le dé sabiduría para saber qué es lo que va a hacer con alguna actividad. Si usted decide no ir, está bien, pero si ve a otro que va, pues también está bien. Yo creo que el texto es demasiado claro, mejor avanzo y no nos confundimos más. Mire, 1 Corintios 10:31. Y aquí lo resume fácilmente, ¿no? Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo, ¿qué dice? Para la gloria de Dios. Él no come, lo hace para la gloria de Dios. Él come, lo hace para la gloria de Dios. No hay diferencia. Mire versículo 32. Y aquí pone una pauta importante. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Abarca 3 grupos diferentes. A los corintios le dice, no seáis tropiezo a judíos, porque el judío mantenía ciertas reglas, ciertos estándares, y le dice Pablo, no los ofendas, con tu libertad. A los gentiles, porque no eran creyentes, no los ofendas por esta libertad que tienes en Cristo. Y dice, y tampoco a la iglesia de Dios, abarca 3 grupos. Y es lo mismo que tenemos que hacer. El uso de la libertad que agrada a Dios va a depender en cómo usted se va relacionando. Y créeme que cuando uno pone como prioridad servir al Señor y no ser piedra de tropiezo al hermano, uno puede dejar cosas y dice, pero total, no es mala, pero como hay nuevos, puede ser que esto les afecte. Entonces, para no meterme en problemas, mejor prefiero no ser parte de esta actividad o parte de esta comida, no sé, hablando de una fiesta patronal, y quizás es mi amigo, pero usted tendría que evaluar, ¿con quién prefiere quedar bien? ¿Con su amigo que no es creyente o con su hermano? Creo que es obvio con que tenemos que estar bien, ¿no? Y dice, bueno, y yo creo que a lo mejor a usted les pasa, a lo mejor en ciertas actividades de este tipo, uno dice, no, porque no creo es lo mejor. Es una buena forma de amar. Mire 1 Corintios 7:23, ya lo habíamos leído en otras ocasiones.
Porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, como manteniendo ciertos ritos o esclavizándose de alguna forma al pecado. Gálatas 2, 11 al 14. Gálatas 2, del 11 al 14. Mire, ¿hasta dónde puede llegar algo, bueno, la realidad del ser humano, ¿no? Vamos a leer qué dice el texto. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión o los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar o a judaizarse? Miren el problema que cayó el propio Pedro. Mientras no estaban los judíos, él tenía participación con los que no eran judíos. Llega Pablo y dice: no, ya mejor me alejo de acá. Y no, dice, lo tuve que reprender. Dice, y aún Bernabé cayó en este. Entonces, hermanos, es fácil poder caer en este tropiezo a alguno de los tres grupos, o incluso a los tres. Pero aún así, parte de lo que nos toca es luchar contra esta tentación o este deseo. Y a veces yo creo que le decía, hay más beneficios en limitarse si sabes que algo puede ser tropiezo que hacerlo. Y bueno, puede venir a la mente, ¿no? ¿Y qué ocurre con libertad en Cristo? Sí, pero ¿dónde queda la inmadurez de tu hermano en Cristo? Porque es un bebé y se va a comportar como un bebé porque está recién aprendiendo. Ahora, al menos la poca experiencia que tengo, he visto que los problemas más complicados, vamos a llamarlo así, dentro del ministerio, no ha sido con los nuevos. Porque el nuevo no tiene idea de muchas cosas, no sabe cómo está constituida la Biblia, quizás no entiende muchas cosas, y es más fácil llevarse o dejarse guiar, porque es nuevo. Pero con los que he tenido más problema con los creyentes, porque suelen ser más mañosos. Y hablemos de general, ¿no? Porque tiene más conocimiento en la iglesia, porque tiene más conocimiento bíblico, porque él cree que sabe más, etcétera. Entonces, los problemas más grandes que yo he enfrentado ha sido con gente que tiene más tiempo en la iglesia. Con los nuevos nunca he tenido un problema. Ellos quieren aprender, ellos se someten, ellos te ven como una figura y dicen, sí, si tú dices que hay que hacer eso, lo empezamos a poner en práctica. Ellos son dóciles, porque son bebés. Pero los creyentes antiguos, esos son cosas serias. Esos sí bueno, a mí no, pero causan canas verdes a muchos pastores, porque son complicados. Y como también yo he encontrado hermanos que tienen años, que saben mucha Biblia, que han pasado por muchos lugares aprendiendo Biblia, y créeme que son las personas más tranquilas. O sea, si no te hablan de Biblia, tú no te das cuenta que son tan buenos en Biblia. ¿Por qué? Porque han entendido esta relación de no ser tropiezo a nadie. Y te dice, mira, el hermano es profesor y acá, hermanos, ¿y por qué no me había dicho? No, porque no es necesario sacar mi currículum. O sea, si sé, sé, y si no sé, no sé. ¿Y cómo tal persona? Sí, bueno, es otra persona. Sabe un poquito y ya se volvió un poco loco. Pero es parte de la naturaleza humana. Mire versículo 33. Aquí hago una aclaración, aunque si usted se da cuenta en su Biblia, está 1 Corintios 11:1 y luego está el 2. En realidad el versículo 1 de Corintios 11 debió haber sido agregado atrás, porque se relaciona con lo anterior. Y el texto en general de Corintios 11 debe de partir o iniciar en el versículo 2. Por eso que lo voy a juntar. Mire, versículo 33, 1 Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y terminaría el texto acá, en el versículo 1 de Corintios 11.
sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo pone un estándar alto, porque todos sabemos las cualidades de Pablo, ¿no? Yo creo que no, humanamente, no ha habido alguien que pueda igualar a Pablo. Fue el misionero más exitoso, o digamos más privilegiado, donde pudo ganar mucha gente. Escribió 13 epístolas y aún así Pablo decía que proseguía, que aún no lo había alcanzado, pero que tenía este anhelo de seguir. Y uno, al menos yo evalúo, dije, bueno, si Pablo con todo este conocimiento, con todo lo que hizo para el Señor, siempre se esforzaba, pues entonces los creyentes tenemos que esforzarnos el triple, porque estamos todavía mucho más lejos que Pablo. Pero ¿por qué es bueno esto? Porque el ser imitadores dice Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, nos pone un estándar alto, porque creo, no necesariamente es así, si somos buenos imitadores de Pablo, vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas, porque Pablo nunca hizo nada para agradarse, y es parte de los desafíos. Mire Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire cómo se presentaba Pablo, que soy el más pequeño, ¿no? En otros textos dice que se presentó, dice que se le apareció a él como un abortivo, o sea, alguien desechado. Pero ¿por qué? Dice, para que la gracia de Dios realzara sobre mí. Mira allí mismo, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y mire cómo se presenta Pablo, hablando también de este ejemplo. Hablando a la iglesia en Tesalónica. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. En tal forma dice, si hubiera sido posible, yo hubiera entregado mi vida para que usted recibiera a Cristo, para que usted tuviera esta comunión. Dice Pablo, porque son realmente valiosos para mí. Y 2 de Timoteo 4:7, mire lo que nos dice, 2 de Timoteo 4:7. Y simplemente Pablo termina así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si tuviéramos que resumir estos textos que hemos estado viendo, el uso de la libertad que agrada a Dios va a depender de cómo es tu relación con Dios. Si tu relación con Dios es constante a través de la lectura o a través de la oración, créeme que no te va a costar trabajo decidir en cuándo hacer algo y cuándo no, porque estás en sintonía con el Espíritu Santo. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando tú has sido constante en tu oración, cuando has sido constante en tu lectura, te ha pasado que ni siquiera te preguntas si lo puedes o no lo puedes hacer, simplemente lo haces y tienes la convicción de que lo tienes que hacer así, porque ese es el propio Espíritu Santo guiándote. Pero también yo creo que te ha pasado, a mí me ha pasado, no puedo negarlo, de que has perdido por algo tu comunión con Dios y estás confundido qué hacer. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y preguntas uno y te dice, pues, no sé. Y le preguntas otro, y dice, ¿por qué? Porque no estoy en comunión. Pero todo esto se da precisamente por esto, cuando yo creo que sería esta clave, ¿no? Si somos imitadores de Pablo, creo que podemos convertirnos en imitadores de Cristo. A veces dicen, es que Cristo está inalcanzable, pero Pablo no. Pablo luchó, tuvo miedo, tuvo tristeza. Miren, segunda a los Corintios, capítulo... se me fue el texto otra vez. 7. Deja de recordar el 4:7. Bueno, ahora les comparto 7:3. Aquí está.
Segunda a los Corintios 7:6, si es que me había confundido. 7:6. Mire, la palabra que aquí vamos a leer como humildez, Pablo la define como depresión. Bueno, no Pablo, la misma Biblia la define como depresión, así que le voy a dar el énfasis que tiene. Dice segunda de Corintios 7:6, pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la venida de Tito. ¿Por qué? Pablo se encontraba en una condición tan trágica, vamos a llamarlo así, que solamente con la pura presencia de Tito, él se confortó. Yo creo que a usted le ha pasado, no le ha pasado igual. Usted puede estar pasando un mal momento, usted no puede estar bien por cualquier causa, pero el hecho de ver a algún creyente o a alguien que le genere esta confianza, usted se vuelve a levantar. Es parte de lo que hace el Espíritu Santo. En Pablo lo hizo, se encontraba tan deprimido y Pablo no estaba haciendo nada malo. Pues dice, solamente el puro hecho de que Tito llegó me restauró. Y esa es una de las cualidades. Entonces, terminaría yo con esto. Ejerza su libertad. Usted es libre. Si quiere ir a una de estas fiestas, usted tendrá que decidir. Yo no soy el Espíritu Santo. Si usted no quiere ir, usted será responsable porque no va. Pero si alguien participa de alguna de estas actividades y usted lo ve, no lo condene, porque no es malo. Él con su conciencia está tranquila. Usted no estuvo tranquilo, por eso no fue. Porque si empezamos a entender de esta libertad, créame que vamos a empezar a dejar de juzgar o de estar observando quién va y quién no va, y nos vamos a preocupar de nosotros mismos y vamos a ir avanzando más. Le digo, si ve que alguien participa de una de estas actividades, pues qué bien que lo está disfrutando. Su conciencia le dice no, porque no es correcto, pues también no pasa nada. Pero si hacemos el uso de la libertad en Cristo, o la libertad que agrada a Dios, créame que más que vivir en una esclavitud, va a disfrutar de una libertad. Porque va a decir, bueno, no quiero ir porque yo sé que no debo ir, pero no me afecta. Y se queda en su casa tranquilo, no pasa nada. Y aquel que fue, ore por él, que se divierta allá, porque la va a pasar bien. Hermanos, es un texto corto, un texto realmente que nos expone, porque le decía, nos va a llevar, y es el deseo yo creo que del Señor a través de este texto, a usar nuestra conciencia y obviamente al Espíritu Santo, y no depender tanto de los que los demás opinen, aunque puede afectarnos, y más si es un nuevo creyente. Pero si usted está seguro de lo que va a hacer, participe, lo que tenga que ser. Creo que estoy ejemplificando o aclarando de algo que sabemos que podemos hacer, ¿no? Si usted sabe que algo no es bueno y usted lo hace, pues usted ya pecó, o sea, también es otra cosa. Pero ruego a Dios que tengamos toda esta sabiduría, que tengamos todos este Espíritu Santo obrando, y que Él mismo sea el que nos guíe hacia lo que debamos decidir, considerando siempre que la mejor muestra de amor hacia un creyente es dejar de hacer lo que le pueda afectar al otro. Cuando nosotros vivamos así, nos daremos cuenta de que vamos avanzando y nos vamos haciendo más a imagen y semejanza del Señor. Vamos a orar. Querido Padre Santo, te doy gracias por esta tarde, por estos textos en los cuales podemos ver que la verdadera libertad en Cristo es cómo no dejamos que nuestros propios deleites, nuestra propia satisfacción pueda pasar a llevarse a algún débil en la fe. Es fácil poder ser piedra de tropiezo a judíos, como nos decía el texto, a gentiles o a la propia iglesia de Dios. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esta libertad, no como una excusa para tener un libertinaje. Ayúdanos a usar esta libertad, Señor, para edificar y ser de bendición a otros. Y si por algún motivo hemos fallado, Señor, que probablemente todos somos seres humanos y cometemos errores, si hemos fallado en alguna de estas áreas, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a considerar al otro más valioso, y de esa forma, Señor, entenderemos que la verdadera libertad radica en que tú gobiernes nuestro corazón para poder disfrutar de lo que tú nos permitas.
Gracias por este grupo de hermanos, Señor, que estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre. Bendícenos y muéstranos lo que tú deseas cada día para nosotros. Te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén.